Bueno, estamos de vuelta a esta hora de la mañana en Buenos Días Mercado, a las 8:41, 42 minutos. Y vamos a, decía yo, antes de irnos al corte, vamos a tener una conversa, una entrevista interesante a propósito de este estrés terrible, ¿no es cierto?, en medio de esta pandemia que están viviendo las empresas en nuestro país, particularmente las pequeñas, las medianas. Y lo vamos a hacer con quien conoce mucho cómo un poco salir jugando de esta situación, que es el abogado Tomás Lacámara, que ha sido síndico de quiebras, leo acá, liquidador concursal y ahora veedor concursal, y se dedica justamente a la litigación comercial, ¿no es cierto?, a la litigación civil y a los juicios laborales. Tomás, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Hola, buenos días, Juan José, ¿cómo estás? Bien, pues muchas gracias por atendernos el teléfono y contarnos cómo se está viviendo en situ. Primero quiero partir con eso. ¿Cómo estás viendo tú que están sufriendo este crack brutal las empresas en Chile y las propuestas que tienen ustedes desde tu experiencia para salir un poquito jugando? Porque está re difícil, hay mucha incertidumbre, no se sabe por de pronto cuánto tiempo va a durar el confinamiento, la cuarentena total aquí en Santiago. Probablemente se larga 2 semanas, incluso hay quienes pronostican 3 semanas, probablemente se establezca una cuarentena total en Concepción, otra en Valparaíso. Ha crecido mucho el número de contagios ahí. Entonces, esto tiene implicancias muy severas, lo hemos conversado largamente acá en el Buenos Días Mercado, que ustedes se transforman como asesores, veedores, en fin, en un elemento clave para el futuro. Sí, mira, yo creo que lo que estamos viendo hoy día no es la crisis del COVID, ¿ya? Lo que estamos viendo hoy día en términos de liquidación y reorganizaciones son aquellas empresas que no pudieron pasar el periodo de la crisis social. Yo creo que el escenario complejo respecto de todas aquellas empresas que no van a poder sobrevivir o que van a tener que acogerse a un acuerdo de reorganización o salir jugando, como decís tú, se va a ver a finales del segundo semestre. Porque lo que pasa es que además ha sido potente la ayuda del gobierno en términos de crédito, la misma suspensión, acogerse a la suspensión del empleo. Tú tienes ahí casi 1,5 millones de trabajadores que están en esa situación y que si no fuera por eso hubiese precipitado hoy día dijéramos la insolvencia de todas esas compañías. Pero yo creo que lo complicado viene a finales del segundo semestre. Ahora, ¿qué tiene que estar mirando, Tomás, y qué ventaja ofrece la reorganización? ¿Qué tiene que estar mirando una empresa para tomar esta decisión? Mira, ¿sabes qué? Esta cuestión, desde el punto de vista de la incertidumbre, de lo prolongado que va a ser esto, del impacto en mis ventas, en fin. Sí, mira. ¿No va más o puede haber esperanza? Esa es la pregunta que te hago. Es bien complejo. A ver, desde el punto de vista legal, cualquier empresa se puede finalmente acoger a un acuerdo de reorganización. Pero esto no es un tema legal, al final, es un tema del empresario pensando en una pyme, es un tema de cuando yo me reorganizo, ¿ya? Porque generalmente lo que ocurre muchas veces, y un poco por el ímpetu también que tiene el empresario de salir adelante, porque si no, no sería empresario, y de salvar la empresa, es que se mantiene en la situación de insolvencia y lo único que hace es agravarla. Entonces, finalmente las empresas, en vez de, ya que está de moda la fiebre, en vez de acogerse un procedimiento concursal con 37 de fiebre, se acogen con 40 de fiebre. Entonces yo creo que lo primero es detectar la situación de insolvencia a tiempo. No sé si me explico. Por supuesto. Entonces, y yo generalmente lo que veo es que que es un radio bastante sencillo en el fondo, es determinar cuánto debes tú en relación a tu facturación anual, ¿ya? Ahora, esto no se puede aplicar, tú sabes, como una fórmula tajante, porque depende mucho de cada industria, etcétera, etcétera. Pero una empresa que debe más allá de 6 meses de su facturación está en una situación que la va a complicar, y que debiera pensar a lo menos en ver la posibilidad de meterse en un acuerdo de reorganización para poder en el fondo reestructurar sus pasivos. Correcto. Y cuando tú tomas una empresa que está en este proceso, Tomás, de la A a la Z, en breves palabras, si se puede, ¿qué es lo que le pasa a ese emprendedor, ese empresario? ¿Qué decisiones toman ustedes como veedores, como eventualmente liquidadores, si es que eso se produce? ¿Cómo se hace el proceso? Claro. Mira, básicamente la empresa lo que hace es una solicitud a un tribunal, nombran al veedor,
Y el veedor, durante el proceso propiamente tal de la reorganización, lo que hace es que queda como interventor de la empresa. Estoy tratando de resumirlo lo más que puedo. Entonces, el que toma las decisiones. No toma las decisiones. ¿No? Él lo que hace, él interviene y básicamente autoriza los pagos que hace la empresa, ¿ya? Okay. Hay una serie de requisitos ahí que la ley dice que hasta cierto monte tú puedes vender, etcétera, etcétera. Pero él no administra. El que sigue administrando es el dueño de la empresa, los gerentes, etcétera, etcétera, ¿ya? Una vez que el veedor además tiene que hacer un informe al final diciendo la conveniencia del acuerdo de reorganización, si cumple con las normas que establece la ley, y al final de este periodo, que es muy corto, 30 días, que puede ser prorrogable hasta 60 días más, hay una junta, que es la junta deliberativa, que es la que en definitiva lo que hace es aprobar o pronunciarse respecto del acuerdo, ¿ya? Ahí van todos los acreedores, etcétera, etcétera. Después, una vez que esté aprobado el acuerdo, que también el veedor puede ser el mismo veedor que intervino en el acuerdo propiamente tal, o otro diferente, generalmente el mismo, se establece una comisión de acreedores y ese veedor queda como interventor de la compañía, en los mismos términos básicamente como era antes. Perfecto. Y ¿cómo se llama? Y van viendo en el fondo cómo se va desarrollando el cumplimiento del acuerdo. Si ahora, hay un primer periodo entonces que habla de la viabilidad de la empresa. Esa es la primera función del interventor, ¿no? ¿Verdad? Autorizar como los pagos y ver cómo la cosa funciona, luego lo cual le proponen un plan a los acreedores y luego de aprobado ese acuerdo la cuestión empieza a reflotarse eventualmente, ¿no? Efectivamente, sí. Es muy importante que la empresa tome la decisión, como te decía yo, al momento de tener de no perder su capital de trabajo. El problema que tienen muchas compañías es que llegan a reorganizarse sin capital de trabajo y después es muy difícil poder hacerlo nuevamente porque te restringen un poco el crédito y si no tienes muchos activos que sean prescindibles, que uno pueda vender para generar capital de trabajo, es difícil poderla echar a andar. Entonces lo ideal es que la empresa esté con su operación, dijéramos, full. Viva todavía, claro. Sí, claro. Oye, hola, habla Willy Díaz, ¿qué tal? Buenos días. Willy, ¿cómo estás? Bien. Oye, una pregunta, ¿cuál es la experiencia de usted en términos de que la recuperación de esas empresas es sostenible más adelante, en el largo plazo? ¿Logran finalmente salir de verdad o logran por un tiempo? ¿O qué tiene que pasar para que esa recuperación sea sólida? Sí, mira, es difícil, no es fácil, ¿ya? Pero yo creo que está dado por dos problemas fundamentales, lo que yo decía al principio. Generalmente la empresa llega ya en un estado de insolvencia bastante complejo, ¿ya? Que hace difícil la viabilidad de la empresa. En general, las empresas grandes tienden a poder salir del problema de insolvencia porque toman la decisión relativamente luego, ¿ya? Es como si tuvieran incorporado a su planificación estratégica, en el fondo, el escenario de insolvencia. Que eso es lo que le falta un poco más a la pyme, ¿ya? Quizás por ahí habría que... el problema que tú te enfrentas cuando en las pequeñas empresas, cuando tú tomas el acuerdo de reorganización, es el financiamiento del capital de trabajo, ¿ya? Porque en realidad los bancos o los factoring es complejo que te sigan financiando, pero se puede hacer, ¿eh? Yo lo he hecho en empresas pequeñas o medianas donde están en una situación compleja, pero te financian, pero claro, te cobran también una tasa un poco más cara. Se complica esa parte, por eso es muy importante tomar la decisión en el minuto exacto. Correcto. Sí. O sea, estaba mirando, porque me parece bien curioso lo que tú dices, Tomás, en el sentido siguiente. Estamos conversando con Tomás en la cámara, porque la suspensión de actividad o el deterioro de las empresas que están en este estrés tiene que ver con situaciones que son de suyo, uno podría decir, transitorias. Primero, la crisis social, que dices tú, la que se está reflejando hoy día en las reorganizaciones que se están dando, y están pendientes todavía las de la pandemia, del coronavirus, que son, se supone, situaciones transitorias y que las pymes que se han visto, por ejemplo, complicadas, no es que no sean viables desde el punto de vista del giro del negocio o del diseño del negocio, sino que por circunstancias completamente ajenas al giro del negocio. Entonces uno debería pensar, mira, los bancos, los acreedores debieran confiar, atendido lo transitorio de este fenómeno, y de generar confianza en que esa pyme que iba muy bien y que
se fue a pique en razón de circunstancias transitorias y fuera de su manejo, puedan volver a salir adelante, ¿no? Sí, no, eso sin lugar a dudas. Yo estoy hablando un poco más de los periodos anteriores. Yo de te las circunstancias más normales, claro. Claro, lo que pasa es que este escenario es demasiado excepcional. O sea, estamos en un escenario muy excepcional. Lo que sí yo te puedo decir tanto de todos los acreedores es que en general en los acuerdos de reorganización los acreedores apoyan bastante. No existe, o sea, yo te digo que las empresas y de hecho creo que más allá de una liquidación de cara a una reorganización, los acreedores se sienten mucho más o sea, les da mucho más confianza, porque en el fondo en la reorganización, como la ley te obliga finalmente a cumplir ciertos requisitos de que tú tienes que mostrar tus balances, los bienes que en el fondo tienen la compañía abierta entera con todas sus cuentas. Entonces, en general, la aprobación es bastante alta y ¿cómo se llama? Y el acuerdo que uno propone el deudor, en realidad se modifica bastante poco. Las discusiones yo te diría que son ya casi detalles operativos para que el banco pueda contabilizar este acuerdo. Entonces, desde ese punto de vista, los acreedores apoyan harto. Y lo último, Tomás, nos queda poquito rato. Quería preguntarte, tú que estás en el área chica, digamos, ¿de qué tamaño, de qué profundidad es la crisis del emprendimiento, de la empresa en Chile, diferenciando probablemente entre los dos fenómenos continuos que se han generado, que son el estallido social o delincuencial, como le llaman algunos, y la pandemia? ¿A qué nos vamos a enfrentar cuando después de esta tormenta gigantesca y larga salga el sol? ¿A un escenario brutalmente deteriorado? O, como dicen algunos, Chile va a salir adelante un poquito más rápido y mejor que otras economías de América Latina, porque se han tomado algunos resguardos relevantes, como tú mismo mencionabas hace un rato, el apoyo estatal, el tema de la suspensión temporal del empleo, en fin. ¿Cómo estás leyendo el escenario global en Chile? Sí, yo creo que mira, no, yo creo que, como te decía, lo que va a ocurrir, sin lugar a dudas, creo yo, es que muchas empresas que son viables, que el flujo en el fondo, por una razón obvia, pues estamos todos en cuarentena, la economía está parada, el flujo hoy día se encuentra detenido, va a tener que reestructurar sus pasivos y creo yo que la herramienta correcta es hacerlo a través de un acuerdo de reorganización. Si es que algunas empresas lamentablemente va a haber quiebra de compañía, eso no me cabe la menor duda, que las vamos a tener al final de este año, pero si mira, hay un tema político. Yo creo que si se puede, la forma de salir es como lo hicieron los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, es trabajando. Y en Chile existe eso, o sea, yo creo que la capacidad instalada está, las empresas yo creo que pueden recuperar su flujo y por eso la viabilidad de la empresa está más en el acuerdo de reorganización hoy en día que en las liquidaciones. Yo creo que vamos a ver una explosión, entre comillas, de acuerdos de reorganización, más las liquidaciones van a tener constante. A final de año van a subir, evidentemente, pero los acuerdos de reorganización yo creo que van a ser lo mismo que tú dices, que en el fondo la empresa está sufriendo hoy día por una cuestión realmente excepcional. Debiera volver a un flujo relativamente normal, quizás un poco más bajo, y ahí el acuerdo te ayuda a reestructurar tu pasivo a tu nueva capacidad de generación de flujo. Ahora, la otra posibilidad siempre será, Tomás, que tú accedas como dueño complicado de esta empresa que está sometida a este estrés, accedas a licuar tu propiedad un poquito y obtener financiamiento fresco en el mercado. ¿Ustedes como veedores se dedican a eso también, a encontrar apoyo de financiamiento en el mercado para salir adelante en la empresa? Mira, es muy buena tu pregunta, porque resulta que ese mercado que tú estás señalando, un mercado en el fondo. En Chile sí, claro, no se explota mucho, un poco yo creo por ignorancia quizás de los agentes. Yo creo que una de las mejores posibilidades para poder ingresar en una compañía que está en insolvencia es aquella que tiene un acuerdo de reorganización aprobado. Porque resulta porque tú tienes el due diligence hecho, tú te metes al Poder Judicial y tú ya sabes exactamente los flujos, cuánto vende, cuánto compra, tú la tienes ahí.
Entonces, evidentemente, de hecho, los acuerdos pueden modificarse, después ingresar un tercero a la compañía que le inyecte capital de trabajo. Eso lamentablemente pasa poco, pero yo creo que es una oportunidad de negocio gigantesca si algún fondo estuviera, incluso de repente, yo no sé, esto no se ha tratado, que yo creo un poco más moderno para lo que se está utilizando como herramientas del Estado, pero yo creo que hay muchas empresas que quizás con estos capitales semilla y todo eso, tú le puedes dar una viabilidad y un éxito en el acuerdo de organización a través de fondos que se metan y que puedan incorporarse. Oye, quiero hacer una pregunta. En el extremo, y estoy pensando en esta propuesta un poquito loca que está queriendo la diputada Camila Vallejo, de prohibirle a las empresas que despidan trabajadores en periodos de pandemia. En el extremo, una empresa que cae en estas condiciones que nadie quiere, que aparece, ¿no es cierto?, el veedor y todo lo que tú nos has comentado, en algún minuto obliga al dueño a hacerse cargo con su patrimonio personal para pagar las deudas, o se sigue manteniendo la separabilidad de la persona jurídica de la persona natural. Sí, existe la separabilidad absoluta. O sea, el dueño responde por su aporte a la sociedad. Respecto de las deudas, de todas las deudas fiscales, de las deudas laborales, todo eso. Ahora, si él se constituyó en fiador y codeudor solidario de las deudas del banco, ahí obviamente él responde con su patrimonio. No, claro, por supuesto. Es otro escenario, claro. Pero sabemos que la creatividad de aquellos que nunca han firmado formulario 29 los puede llegar puede llevar en la creatividad, ¿no es cierto?, a obligar que la responsabilidad del patrimonio personal del dueño vaya más allá de su aporte. Entonces, esa es una condición, lamentablemente, que puede estar en las cabezas de estas personas. Eso se solucionó en los años 30 con el ingreso de las sociedades de responsabilidad limitada. Yo creo que les falta leer un poquito ahí a algunos legisladores. Lo que yo creo, y también leer lo que ha pasado también en Estados Unidos, hay una modificación, entiendo, en el Congreso hoy día para la ley 20.720 que lleva ya un par de años. Pero yo creo, fíjate que hay una norma que se utilizó con la reestructuración de la Chrysler en 1978, donde se le permitió en ese entonces poder disminuir los sueldos con la condición de que no se despedía gente. Entonces yo creo que tú te enfrentas a muchas empresas, sobre todo aquellas empresas que prestan servicios, que tienen una cantidad de personal relevante. Debiera establecerse un mecanismo en el mismo acuerdo de reorganización, ya sea a través de un certificado al veedor, etcétera, etcétera, donde yo pueda disminuir la planilla en un porcentaje con el compromiso en cierto periodo de tiempo de no despedir a nadie. Eso es una cuestión lógica, porque yo le doy respiro a la compañía, logro a través de esta disminución del gasto operacional de aumentar mi EBITDA y con eso pagarle a mis acreedores. Entonces, eso es lo lógico, no obligar a una empresa. Si tú obligas a un empresario a mantener fijo a todos los trabajadores, lo que va a ocurrir es que la empresa va a quebrar. Eso es lógico. Por supuesto. Porque no puede pagar los sueldos. Sí. Se nos fue volando el tiempo, bien interesante la conversa, así que te agradecemos de nuevo haber participado en Buenos Días Mercado con esta nueva mirada que hay que tener hoy día, atendida esta emergencia respecto de la viabilidad o no de las empresas. Así que nada, buenos días, muchas gracias. Así es, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, adiós. Buenos días. Don Willy, nos reencontramos días miércoles, mañana es feriado, pero nos reencontramos tenemos un gran programa mañana para que nuestros auditores no se olviden y se conecten a Buenos Días Mercado.